La pandemia ha impactado nuestras vidas como nunca lo imaginamos, pero también nos ha hecho reflexionar sobre la vital importancia de las relaciones sociales. Conversaciones con Marco Espíldora es una invitación a conectarnos en torno a diversos temas de salud, cultura y patrimonio, siempre con un enfoque gerontológico. A todos los que estamos en este minuto, la mayoría en nuestras casas, estamos aislados físicamente, son diferentes las realidades, obviamente, pero el contexto es el mismo. Y en este contexto queremos hablar y el buen trato hacia las personas mayores. Para ello tenemos de invitadas a dos profesionales que simbólicamente van a significar la hermandad chileno-argentina, porque una vive en este minuto en Allende los Andes y estamos en contacto con Argentina, con la abogada Isolina Dabove, especialista en derechos humanos de las personas mayores, es académica, directora también de la maestría de Derecho de la Vejez y una de las impulsoras de la campaña Hagamos un Trato. Bienvenida, Isolina, muchas gracias por aceptar esta conversación. No, gracias a vos, Marco, es una alegría realmente siempre estar en contacto con el hermano país chileno, a quien quiero mucho y hacemos muchas cosas en conjunto. Gracias. Bueno, y otra profesional comprometida acá en Chile con el buen trato hacia las personas mayores, que además es socia de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, trabajadora social y encargada de contenidos de la Fundación Ámanos, es Beatriz Urrutia. Ella también nos va a conversar sobre la campaña que hace algunos días inició la Fundación junto a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Hola, Marco. Hola, Isolina. Qué gusto que podamos compartir por esta vía con profesionales de distintos países. Me parece súper enriquecedor. Bueno, para partir, Isolina, cuéntanos cómo nace esta campaña. Uno de los desencadenantes ha sido el maltrato que le dan los medios de comunicación a las personas mayores. Por ejemplo, nombrándolas como abuelos, cuando no media entre ellos ninguna relación de parentesco. O quizás estamos frente a una persona mayor que ni siquiera tuvo hijos y por lo tanto no tiene nietos. Este fue el comienzo de la campaña. Luego aparecieron otros temas como es la necesidad de garantizar los cuidados en cada hogar, en cada vivienda y luego en las residencias gerontológicas. Entonces, han aparecido una serie de, una serie de problemas graves en torno al respeto de los derechos de las personas mayores a causa de esta discriminación viejista. Muy bien, muy claro y muy completa la exposición, Isolina, para entender cómo se gesta la actividad en Argentina. Y bueno, ahora nace esta actividad junto a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Fundación Ámanos, desde hace ya un tiempo que estamos con campañas para visibilizar el edadismo en nuestra sociedad. El año pasado tuvimos una campaña donde nos apoyó el dibujante Carlos Verdón con su cómic Don Serapio, que entiendo que también está participando en la campaña con usted, Isolina. Y hicimos una campaña denominada Usted no lo diga, ¿ya? Que estaba dirigida a la población en general para saber cómo referirse a las personas mayores. Y este año, sobre todo frente a lo que está sucediendo con el COVID-19, donde los medios de comunicación y prensa han aparecido mucho más las personas mayores, decidimos hacer una campaña para el buen trato en los medios de comunicación y prensa, precisamente, y hace tiempo que estábamos en conversaciones con la Sociedad de Geriatría de hacer algo en conjunto. Entonces consideramos que esta era una buena instancia a unir ciertas fuerzas para poder llegar a más personas y de este modo visibilizar más la campaña, y nos ha ido muy bien. La verdad es que
nos han hecho muchos comentarios positivos al respecto, porque también ocurre acá en Chile que en los medios de comunicación y prensa se llama mucho a las personas mayores como abuelos o abuelitos, o se usan conceptos que ya están un poco obsoletos como ancianos, ¿ya? Pero aparte de eso también se observan situaciones a veces donde se utiliza un poco la imagen de las personas mayores en situación de vulnerabilidad, porque esto capta más la atención del público. Entonces también eso es una forma de maltrato. Perfecto. Para Isolina y Beatriz, me gustaría que nos dieran algunos ejemplos de buen trato, perdón, de maltrato y de buen trato. Es decir, cómo podríamos cambiar estas situaciones de maltrato. En primer lugar, considerando a ese otro que es una persona mayor, justamente una persona, reitero el concepto, preguntándole su nombre, si estamos en una relación directa. Nada más un pequeño cambio en este posicionamiento de las personas va a generar la apertura hacia una relación de respeto. Por supuesto que no se acaba la lucha con el logro de nombrar a las personas por su nombre o respetando su identidad. El segundo paso que viene de la mano de este consiste en tomarnos en serio los derechos de las personas y respetarlos en el ejercicio de estos derechos y libertades, considerándolos seres autónomos, aun cuando quizás no puedan movilizarse por sí mismos, aun cuando quizás no puedan expresarse de una manera clara y suficiente. La autonomía debe ser protegida en la máxima extensión posible. Eso también habla de una cultura que considera la vejez una etapa positiva en la vida y no una etapa de descarte o de costo social o de carga o de inutilidad como suelen plantearse las políticas y las consideraciones viejistas en relación a este grupo poblacional. Entonces, referirnos a los mayores en su calidad de personas nos coloca ante la posibilidad de tratarlos desde un lugar de respeto, y de ese respeto va a aparecer la actitud de escucha y luego de consideración de las decisiones que tome cada persona para sí. Los otros tratos no hacen más que cosificar, colocar en el lugar de objeto a esa persona mayor, y con ello la inhabilitamos no solo para el ejercicio de sus derechos, sino para la posibilidad más mínima de expresión de sus deseos y de sus preferencias que atañen a su espacio íntimo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso queda distorsionado. Como les decía, esta campaña también apela a la necesidad de hacer un nuevo contrato social. De ahí la expresión hagamos un trato, dado que el respeto de cada persona en su ciclo de vida no viene o no se consolida en la relación individual, sino en la consideración colectiva, en el imaginario social. Y para esto es necesario, como decíamos, replantearnos la mirada que hacemos en general, social, de la vejez, revisarla y asumir una nueva consideración de ese otro en igualdad de condiciones que todas las demás personas, y eso implica hacer un nuevo trato, un nuevo contrato social. Perfecto. Beatriz, en el caso de la campaña de Fundación Ámanos y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Bueno, va, yo creo, en la misma línea de lo que ya ha dicho Isolina. Nosotros le pusimos a la campaña Cambio Cultural Mayor, porque creemos que es necesario acá en Chile hacer justamente un cambio acerca de la mirada negativa que tenemos muchas veces hacia las personas mayores o hacia lo que es el envejecimiento y la vejez.
también es necesario que nosotros nos reconozcamos como personas que envejecemos, ¿ya? Porque parece que el envejecimiento le sucede a otros y nosotros no fuéramos protagonistas de un proceso de envejecimiento. Entonces, vemos las personas más jóvenes muchas veces la vejez como algo muy lejano y también con muchos estereotipos negativos. Entonces, creemos que necesitamos un cambio cultural de toda la sociedad, pero los cambios culturales tardan mucho tiempo en llegar. Entonces, hay que partir de alguna forma. Y creemos que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en este sentido, porque son quienes llegan a la mayoría de las personas a través de radio, a través de televisión, de periódicos y hoy en día las redes sociales, ¿verdad?, que están tan en boga. Entonces, nosotros apuntamos al cambio cultural mayor y que consideremos que el grupo de personas mayores es un colectivo muy heterogéneo, porque en general se encasilla y se habla de las personas mayores como si fueran todos iguales. Y la verdad es que es un grupo que tiene muy diversas características. Entonces es importante reconocer las diferencias que existen, que todas las personas en el fondo somos individuos distintos y a medida que envejecemos nos vamos haciendo más distintos unos de otros. Y hay que dejar de encasillarlos dentro de un colectivo que es como si fueran todos, digamos, iguales. Y lo otro que ocurre es que creo que en Chile ha habido una mirada un poco asistencial acerca de las personas mayores por muchos años, que hace muy poco tiempo, ¿cierto?, con el surgimiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor, ha ido cambiando eso. Y todavía entonces prima un poco esa mirada de la persona mayor vulnerable, desvalida, que necesita más bien de caridad, y no se la ha visto como sujeto de derecho. Entonces también los medios de comunicación en eso nos ayudan mucho en algunos casos. Necesitamos ir cambiando la mirada en ese sentido. Sí, Marcos, si me permite agregar algo, coincido palabra por palabra en lo que ha dicho muy bien Beatriz, y a eso habría que sumarle, digamos, la necesidad de implementar políticas públicas que refuercen las posibilidades de ejercicio de los derechos por sí mismos de las personas mayores. Y un espacio para ir midiendo esto, un ámbito para ir viendo si las políticas sociales realmente generan cambios, son las residencias gerontológicas. Aunque no es la mayoría de las personas las que van a vivir allí, solamente entre un 1,5% y un 2%, por lo menos en Argentina, van a vivir a las residencias gerontológicas, pero fíjense que toda la práctica, todo el proceso de decisión de vivir en una residencia gerontóloga es absolutamente discriminador, viejista y hasta podría decir violento en términos simbólicos, porque estando la persona mayor en su sano juicio, es decir, con lucidez suficiente para deliberar y decidir si acepta este servicio, cuál contratar, aún en esos casos, los que terminan tomando la decisión son los familiares que con muy buena intención, pero de una manera totalmente irrespetuosa, por no decir ilegal, se arrogan el derecho a elegir, decidir y de llevarlos a esas instituciones incluso con engaño. En esa farsa interviene, por supuesto, complicidad de los establecimientos gerontológicos y de una sociedad que acompaña, porque como muy bien dice Beatriz, hay una cultura que tenemos que transformar. Entonces, en la medida en que vayamos viendo cambios en el ingreso, en el acceso a estos servicios, en los que las partes contratantes sean el establecimiento y la persona mayor, a menos que haya su capacidad jurídica, haya sido restringida judicialmente, con todas las garantías judiciales que hoy están en juego en nuestros países, a menos que se trate de esta situación o de una situación de fuerza mayor, de extrema gravedad, es la persona mayor la que tiene que contratar y la familia acompañar como garante o fiadora de ese contrato. Entonces, ahí nomás, en ese pequeño espacio, pequeño entre comillas, pero simbólicamente muy poderoso, podemos ver resumidos los más nefastos prejuicios y efectos negativos de estos viejismos que terminan siendo violentos y colocando a esa persona en un lugar de cosa que hoy, con motivo de la pandemia, no sabemos muy bien cómo tratar,
porque los geriátricos se han convertido en instituciones más peligrosas que las cárceles, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? Los arrumbamos a todos los viejos en los geriátricos y que se arreglen. Bueno, este es el espacio que hay que considerar como un indicador, como un espejo claro, al igual que los medios de comunicación en el trato que dan a los temas vinculados a personas mayores y, por supuesto, en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, en el trato familiar o afectivo. De la campaña también nosotros hicimos hincapié en cómo denominar a los lugares que son residencias de larga estadía de personas mayores, porque muchas veces en la prensa también y en los medios de comunicación se usan conceptos que están obsoletos como asilos de ancianos, que tienen una mirada mucho más asistencialista, o incluso términos que infantilizan. Por ejemplo, los centros de día, que son dispositivos un poco más nuevos acá en Chile, muchas veces los llaman jardín de abuelitos, como si fueran guarderías de niños. Entonces, también apuntamos en ese sentido a cambiar, ¿cierto?, esta mirada y denominarlos de una manera más técnica, que bueno, acá en Chile utilizamos el concepto ELEAM, o establecimientos de larga estadía para personas mayores. Creo que también es importante ir educando a la población en su conjunto, porque muchas veces las personas no tienen por qué manejar esos conceptos, ¿me entiendes? Entonces, también la idea de la campaña es llegar con la información a través de redes sociales a la población en general, para que entiendan por qué se utiliza un concepto y no otro. ¿Por qué no es lo adecuado decir jardín de abuelitos y lo adecuado decir centro de día para personas mayores? Entonces, también ese es un foco de la campaña, aunque está dirigida principalmente a los medios de comunicación, también está llegando a la gente común y corriente, y muchos han comentado lo que hemos compartido en redes sociales, y sobre todo me parece muy interesante que las personas mayores se han sentido identificadas y han dicho, sí, yo no soy abuelito más que de mis nietos. Entonces, eso también genera el debate y que las personas mayores sean protagonistas, y eso es muy interesante de la campaña en las redes sociales. Sí, coincido también. Las mismas personas mayores se han puesto al frente de esta lucha, eso es lo más valioso, señalando la necesidad de que respeten su nombre, su identidad, y reservando, en este caso, el calificativo de abuelos para su relación familiar. Por otra parte, en función de lo que iba señalando Beatriz, recordaba también el mandato de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que claramente nos obliga a remover toda práctica de infantilización hacia las personas mayores, ¿no es cierto? Que denota esta calificación de jardín de abuelitos, que acá no, ese calificativo no funciona, pero sí más bien se asocia los establecimientos gerontológicos con psiquiátricos, por ejemplo, que tampoco lo son. Así que bueno, en todos estos son ejemplos nada más de un universo vastísimo de situaciones, algunas muy explícitas, otras implícitas, como suele aparecer en los chistes, ¿no? En el humor y en los memes que a veces circulan por WhatsApp, que nos hablan de una cultura viejista que hay que efectivamente transformar, ¿no es cierto?, desterrar, es decir, discriminadora negativamente de las personas de la vejez o de las personas que transitan esta etapa de la vida. Bueno, esperamos que con esta campaña, que insisto, de parte nuestra, ha sido motorizada por estudiantes de la maestría que son profesionales del derecho, del trabajo social, de la medicina, de la terapia ocupacional, de la administración de empresas, de la hay contadores públicos, hay realmente un abanico de 25 personas, entre los cuales hay 2 alumnos que son chilenos también, así que les mandamos también un saludo. Hay alumnos de Ecuador, además de distintas provincias argentinas y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, estos alumnos que son los pioneros, un poco también movidos por los propios problemas que ellos deben atender. Algunos de ellos son dueños de establecimientos gerontológicos, otros son abogados cuyos clientes son personas mayores,
otros trabajan en el campo de la rehabilitación, etcétera, movidos entonces por la pandemia que nos conmueve a todos, han hecho posible esta campaña que les agradecemos y que también cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, de la que también formó parte. Así que realmente Marco ha sido muy lúcido en unir nuestros trabajos, porque realmente somos como espejos, somos espejos latinoamericanos que seguramente esto irradia al mundo. Me consta del interés y de que se han sumado a la campaña de personas que son de Perú, como una especialista que voy a nombrar, muy querida, Aide Chamorro, o Lupita Chávez en Costa Rica, o gente de Ecuador mismo, como Denise, que, bueno, se van sumando y con esto vamos extendiendo la campaña y transformando esta cultura. Más allá de la cordillera que nos separa, Isolina, nuevamente, te agradezco mucho por tu tiempo, tu disposición y la felicito por la campaña. Y bueno, a Beatriz, estamos en contacto más cercano, también agradecer por tu disposición. Bueno, Marco, gracias también de mi parte por la invitación, por dar a conocer la campaña de Fundación Ámanos con la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y espero que no sea la última vez que trabajamos en conjunto para, en el fondo, apoyar a las personas mayores de Chile. Que así sea. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Isolina Dabove. Un abrazo a ambas. Gracias.